Bienvenidos a la última parte de este módulo que está referido a la patología de la cintura pélvica no traumática. Hablaremos del atrapamiento femoroacetabular y terminaremos con las lesiones degenerativas de las caderas. Cuando hablamos del protocolo de estudio de la lesión por atrapamiento femoroacetabular o también llamado el pinzamiento femoroacetabular, distintos autores difieren distintas formas de cómo estudiarlo. Por una pelvis centrada, hablan de la axial verdadera, la proyección de Dan, falso perfil. Esto lo he visto a menudo, no obstante, es importante saber qué es la información que es necesaria para poder evaluar el tipo de pinzamiento. Y ese hay un gran problema, porque nos conformamos con tomar algunas proyecciones sin ver cuáles son los estándares de calidad. Es más, desconociendo cuáles son los aspectos que debemos evaluar y medir para poder cuantificar esta lesión. ¿Cómo se produce este mecanismo? Básicamente lo vemos aquí en la cadera normal. El fémur se moviliza en la cadera. Pero cuando hay una lesión de tipo pincer significa como de tomar, de tenaza, por una sobrecobertura excesiva del acetábulo, al momento de producir un movimiento de abducción, este golpea en el cuello, produciendo una subluxación articular sutil al lado inferior. Por otra parte, vemos que existen también las lesiones de tipo CAM o de la cabeza del cuello femoral, que está aquí, como se nota, como un abultamiento y también golpea en este reborde de la cavidad articular que llamaríamos el labrum. Cuando hablamos del análisis del diagnóstico, de esto podemos decir que la clasificación depende de dos grandes aspectos. Si existe una lesión de tipo pincer o si existe una lesión de tipo CAM. Las lesiones de tipo pincer mayormente sucede, es más frecuente encontrarla en mujeres de 40 años, la de tipo CAM en hombres de 32. No obstante, la mayoría se presentan con casos mixtos. ¿Ya? Hablemos de esto, pues. Empecemos por la sobrecobertura difusa, que constituye parte de lo que es el tipo de lesión AFA pincer. Uno se produce por la sobrecobertura difusa y requiere evaluar lo que es el índice acetabular. ¿Qué es lo que es el índice acetabular? Veámoslo en la imagen que está a la izquierda. Tenemos que existe una línea horizontal y después se va a trazar una línea que vamos a trazar en verde que va de medial del acetábulo con su borde lateral, que es esta. La angulación de esta debería ser, en el caso de patología, 0 o negativo, lo que se da en este caso puntual. Si observamos la imagen normal que está a la derecha, vemos que la línea horizontal respecto a la que va del extremo medial del acetábulo y su borde lateral tiene un ángulo que es positivo, por lo tanto habla de normalidad. Resumen, índice acetabular, cuando es 0 o negativo, habla de una lesión difusa de tipo pincer en lo que es las lesiones AFA. Otro valor a considerar es el llamado índice de extrusión. Para esto necesitamos que la cabeza femoral se divida en cuartiles. Por tanto, son 25% cada uno de estos segmentos. Cuando uno quiere evaluar el porcentaje de la cabeza femoral que no está cubierta por el techo acetabular, hablamos de una sobrecobertura acetabular difusa cuando es inferior a un 25%. Aquí está el techo acetabular. Aquí vemos la ceja. Y aquí vemos la parte no cubierta por la ceja. En este caso puntual, el índice de extrusión de la cabeza femoral no cubierto por el techo es de un 13%. Por lo tanto, habla de una sobrecobertura lateral difusa. Todo este tipo de lesiones difusas se ven en unas pelvis AP, en estudios que son comparativos. Pero eso es muy importante evaluar o tener un estándar de calidad cada vez que veamos una radiografía de P que esté bien tomada. Primero, la distancia foco-detector o foco-película es de 1,20 m. Segundo, evaluar los ejes del punto de vista lateromedial,
que el plano sagital medio se superponga con respecto a las apófisis espinosas de la columna vertebral y la sínfisis púbica por delante. Y con respecto hacia los lados, que las alas ilíacas estén simétricas y la distancia de los agujeros obturadores también sea simétrica. También es importante ver que no exista basculación. ¿Cómo lo mido? Mediante la distancia que existe entre el coxis y el pubis, que no debería ser mayor de 2 centímetros. Líneas radiológicas importantes a considerar. La primera es la línea ilioisquiática y la otra es la línea acetabular dada por el acetábulo. ¿Qué pasa? Cuando nos enfrentamos a una lesión de tipo pincer difuso, como la cosa profunda, vemos que la línea iliosquiática es sobrepasada por la línea acetabular. Como lo vemos también aquí, en ejemplo bilateral. Por otra parte, vamos a hablar también que existe otro atrapamiento de tipo pincer difuso cuando hablamos de la protrusión acetabular. ¿Qué es lo que pasa en este caso en particular? Si bien es cierto, vimos que la línea acetabular, pasó la línea iliosquiática, aquí el margen medial de la cabeza femoral también sobrepasa esta línea. Cuando los veamos a esto, vamos a decir que existe una lesión mucho más avanzada de lo que constituye una protrusión acetabular. Pasemos al segundo componente, que es la sobrecobertura focal. Cuando hablamos de la sobrecobertura focal, vamos a hablar del análisis con respecto al estudio de la cadera de manera individual. Primero empezaremos como evaluar una radiografía normal. Vemos que la línea acetabular posterior es aquella que discurre de los bordes del acetábulo superior e inferior y pasa por el centro de la cabeza del fémur. La línea acetabular anterior, la vemos esta que está acá, que está dibujada, siempre pasa hacia medial y corresponde al cuanto que se llama a lo que es la línea del acetábulo en su cara anterior. Cuando existe una lesión de tipo pincer focal dado por una cobertura excesiva, como en el caso de este puntual, ¿qué es lo que vemos? Que existe un entrecruzamiento en lo que se llama el signo de 8 o signo del lazo, como se ve acá. De hecho, si uno lo quisiera ver en una pelvis AP, vería una cosa más o menos así, lo que se llama el signo del lazo o del crossover, y esto habla de una retroversión acetabular. Por otra parte, debemos mencionar otro tipo de lesión de tipo pinza en el nivel focal cuando lo hablamos en la cadera, cuando hablamos de la sobrecobertura focal. La sobrecobertura focal podría ser o anterior, cuando ésta pasa por delante de la línea acetabular, normal en segmentada, o bien cuando pasa por posterior de esta y hablamos de una sobrecobertura posterior. En consecuencia, lo más frecuente es encontrar una sobrecobertura posterior, no obstante también puede existir la sobrecobertura anterior. Ya analizados las lesiones de tipo pincer, corresponde ahora evaluar las lesiones de tipo CAM. Las de tipo CAM son aquellas que afectan la forma de la cabeza del fémur. Hablan de una cabeza que ya no es esférica, tiene una especie de jiba. ¿Cómo se evalúa esto? Primero, con la evaluación del ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo que se forma, uno por el eje mayor, que sigue el cuello hacia la diáfisis del fémur, y otro que parte desde el punto medio, desde la cabeza del fémur, hacia donde nace la cavidad esférica de ella. Su valor no debe ser superior a un 50%. La otra es el offset. El offset habla de la distancia en milímetros desde los bordes laterales, desde el punto más lateral de la cabeza del fémur al cuello, al alto que es la parte del trocánter, y otro que es el cuello en su parte más baja. La distancia entre estos dos no debería ser siempre superior a 8 milímetros, no inferior. Aquí estamos evaluando en estas dos proyecciones un offset normal con respecto a uno donde existe la pérdida del offset. Vean la diferencia con respecto a los tamaños. Ahora,
¿Qué se traduce en esto? Cuando vemos una pelvis AP a simple vista, es que vemos que existe esta jiba y una deformidad en lo que es el cuello, que muchos le han llamado deformidad en empuñadura de pistola. Otro de los aspectos que puede producir una lesión de tipo CAM es cuando se produce una coxa vara. ¿Cuándo hablamos de una coxa vara? Cuando el eje que produce entre el cuello y el eje mayor del fémur es menor a es de 110 grados hacia abajo. Y por último, es evaluar cuando lo que también llamamos resorción femoral primaria o postraumática, que esta se hace principalmente con la ayuda del escáner y requiere de evaluación de dos ejes, uno que es la línea del cuello femoral, ¿ya? Y la otra que está dado por los cóndilos. El ángulo proyectado entre las dos líneas es normal si es inferior a 15 grados. Y por último, hablaremos de las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas, recuerdan, requiere un estudio de pelvis AP, que esté bien centrada, que muestre las articulaciones, pero complementarlo con un estudio en posición de Lowenstein para poder evaluar la movilidad y el espacio articular que existe en la cadera. Muchas gracias.